vamos al tema. Yo quisiera gastarme un momento explicándole a los colombianos por qué debe haber sindicalismo. Está en la confusión que hay al respecto, está en la persecución contra el sindicalismo, que eso se olvidó. No existe una sola concepción que en la teoría que se precie de ser democrática que no defienda la existencia del sindicalismo. O sea, no se puede ser demócrata sin reconocer el sindicalismo como una parte de fundamental de la democracia. Ahora, el sindicalismo con sindicalistas, porque es que yo aquí oigo gente que quiere mucho al sindicalismo, pero eso sí, ojalá no haya sindicalistas o ojalá no hagan cosas de sindicalistas. 3 cosas deben hacer los sindicatos y los sindicalistas. Primera, organizarse. Segunda, desarrollar contratación colectiva. Y tercero, tener derecho a huelga para poder tener contratación colectiva. ¿Cuál es el misterio de esto? ¿Por qué? Porque está reconocido universalmente que cuando el trabajador no puede organizarse y defenderse colectivamente, se convierte en una especie de siervo, de esclavo del patrón. Ese es el problema filosófico de esto. Entonces, lo primero es aclararle a los colombianos que aquellos que de una u otra manera arremeten contra el sindicalismo, utilizando uno u otro criterio, son personas reconocidamente retardatarias, antidemocráticas, que se oponen al progreso social. Y es bueno además que haya sindicatos por otra razón, es que es bueno que los trabajadores ganen un poco más de lo que ganarían si no existiera la contratación colectiva, porque es bueno para ellos, pero es bueno para la sociedad, porque podrían consumir más. Parte de las razones por las cuales este país es tan atrasado es por la baja sindicalización que tenemos. Si esto es así, entonces aquí aparece una pregunta: ¿por qué apenas menos del 5% de los trabajadores colombianos está sindicalizado? ¿Será que los trabajadores colombianos no se quieren a sí mismos? ¿No les gusta vivir mejor? ¿No les gusta poder estar en una condición más igualitaria con sus patrones? ¿Les encanta una condición de servidumbre? Expliquemos entonces por qué son tan pocos los sindicalizados. En primer término, porque viene haciéndose desde hace décadas. Eso está explicado con Noam Chomsky con claridad, por decisiones tomadas por el empresariado norteamericano hace cerca de un siglo, para hacer una arremetida ideológica contra el sindicalismo. Asociar sindicalismo con destrucción de empresas, asociar sindicalismo con oligarquía de overall, con privilegios. Esto es increíble, ¿cierto? En países que son verdaderas cleptocracias, como sucede en Colombia, venir a acusar a los sindicalistas de corruptos. Esto es una cosa que realmente es inaudita. Y últimamente en países como Colombia, asociar sindicalismo con guerrilla y con secuestro y con extorsión. Ese lavado de cerebro colectivo que se le ha venido haciendo a la sociedad afecta a los propios trabajadores, que a ratos no entienden bien dónde están sus intereses y no luchan lo que debieran luchar en este sentido. Pero además, en el caso de Colombia, hay un problema de persecución violenta contra los sindicatos y los sindicalistas. Asesinan a los sindicalistas. Eso no es un invento del sindicalismo colombiano. Yo di unas cifras hace un momento: 2003, 73% de los sindicalistas asesinados en el mundo son en Colombia. 2004, 66% son en Colombia. 2005, 61% son en Colombia. Y le voy a dar como una especie de consejo a los uribistas: no se defiendan diciendo que taxistas también son muchos muertos, o más absurdo todavía, que soldados y policías. Ese es el tipo de argumentos que una persona democrática en Estados Unidos le oye decir a un ministro de Estado en Colombia o a un congresista uribista, y dice con razón: a ese gobierno de bárbaros no les otorguen un TLC, porque esa es una especie de confesión que se puede convertir en cabeza de proceso del tipo de mentalidades que gobiernan a este país cuando intentan meter en el mismo saco un caso u otro. Pero voy a explicar esto. Si se quiere, es más grave la parte de la persecución no armada contra el sindicalismo colombiano, que en parte explica el resto de las dificultades del sindicalismo. Es que son unos estados montados con ministros, como el ministro de la Desprotección Social, dedicados de manera sistemática a mantener las leyes antisindicales que no se modifiquen y a diseñar unas nuevas. Ese es el hecho cierto. Si aquí creciera el sindicalismo, al señor ministro Palacio lo tumbarían del cargo, porque él está allí no es para estimular el sindicalismo, la contratación colectiva, la organización sindical, sino para estimular lo contrario, y esas son las normas que desarrollan. Lo demás son hipocresías,
muy propias de este tipo de administraciones. Yo quiero mucho a los trabajadores, empezó diciendo el ministro, y yo le pregunto al ministro, muéstreme una sola norma que mejore las posibilidades de sindicalización, de organización, de contratación colectiva, de huelga de los trabajadores, porque es que los trabajadores no están pidiendo limosnas, los trabajadores no están pidiendo que les tiren un carnet del Sisbén después de que los echan del trabajo, o que les den unos mendrugos de la red de solidaridad social. No, los trabajadores colombianos lo que quieren es tener el derecho democrático a organizarse, a tener contratación colectiva y a tener huelga, y mientras eso no se resuelva, todo lo demás son pamplinas, carreta barata, para ocultar el hecho cierto de que este gobierno y los anteriores son gobiernos que de manera sistemática persiguen al sindicalismo colombiano y sacan pecho hablando de democracias profundas, como las que se viven en Colombia, después de que se han ensañado, repito, legalmente, ni siquiera estoy hablando en este momento de que los estén asesinando, mediante los instrumentos de la legalidad, de la Constitución y la ley, persiguiendo a esos trabajadores. Muchas gracias, señor presidente.